Entonces, a ver, he seleccionado un extracto del libro El estilo del periodista de Alex Brigelmo, porque me pareció interesante compartirlo con ustedes, ¿no? Dice lo siguiente: la noticia es la esencia del periodismo, la materia prima. Noticia es todo aquel hecho novedoso que resulta de interés para los lectores. La noticia en estado puro viene dada siempre por un acontecimiento sorprendente, estremecedor, paradójico o trascendental, y sobre todo reciente, ¿no? Bueno, como habíamos visto la semana pasada, la característica tiene tres características, perdón, la noticia tiene tres características importantes, ¿no? Que son la novedad, ¿no? Obviamente lo que se cuenta tiene que ser reciente, no algo que pasó hace una semana, ni un mes, ni mucho menos un año, ¿no? A no ser que sea una cuestión trascendente que se desconocía. Por ejemplo, si estamos hablando de un juicio, eh, un caso delictivo ocurrió hace un año, pero hay nuevas pistas, entonces esas nuevas pistas hacen que este hecho adquiera novedad nuevamente, ¿no? Bueno, el interés viene dado por lo que el hecho puede afectar a quien lo lee y la cercanía con él, ¿no? En este caso, por ejemplo, los resultados electorales, el COVID-19 son temas que son de gran interés actualmente, ¿no? Al menos en el Perú. La singularidad, ¿no? Que sea fuera de lo normal. Si recuerdan, la semana pasada les presenté una nota acerca de Justin Bieber. ¿Qué pasaba con Justin Bieber? ¿Se acuerdan? ¿Había dado un concierto o no? Sí, un concierto en una iglesia. Ya, Una charla en una iglesia. más o menos. Está Era cerca. una prisión de Había California. predicado en una prisión. Dio una charla religiosa en una prisión, ¿no? O sea, estaba predicando la palabra de Dios. No recuerdo qué es, qué religión era, pero bueno. Entonces, claro, es singular, ¿por qué? Porque no es usual que un cantante esté predicando, ¿no? O sea, es fuera de lo usual. Bueno, la noticiabilidad. ¿Qué convierte a un hecho en noticia? Bueno, la actualidad ya lo hemos comentado, el interés público también, la expectativa, por ejemplo, que hay ante eh, quién será el segundo, o sea, quién ha ocupado el segundo lugar en esas elecciones y que pasaría a segunda vuelta junto a Pedro Castillo, ¿no? Por ejemplo. La proximidad geográfica, social o afectiva, ¿no? No es lo mismo que haya una erupción de un volcán en Italia a que el Misti erupcione, ¿no? En Arequipa. Las consecuencias también es un hecho, es un criterio que convierte a un hecho en noticia. La magnitud, ¿no? Por ejemplo, si se trata de un sismo, un terremoto, un huaico de repente, la magnitud de los daños que ha ocasionado, ¿no? La relevancia o prominencia de personas, hechos o cosas. Por ejemplo, si hablamos de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura del 2010, si por ejemplo Vargas Llosa fuera la UCIL, entonces ahí estamos hablando de un personaje prominente, ¿no? Y también de proximidad social, ¿no? En ese caso. La rareza, por ejemplo, no estoy segura. Bueno, la noticia es que un profesor de ciencias trasladaba durante horas un robot que él mismo había construido para poder enseñar a niños de las zonas altoandinas, ¿no? Entonces, lo que no recuerdo es si lo transportaba en bicicleta o en burro, pero bueno, entonces digamos que no es usual que un profesor esté trasladando un robot, ¿no? Por las zonas altas de los Andes para dar clases más didácticas, ¿no? La cantidad de afectados por un desastre, conflictos, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo se obtiene la información? Bueno, los sucesos de la realidad, ¿no?
están relacionados con los medios de obtención de dos maneras. Uno es el contacto indirecto con las fuentes y el otro es el contacto directo con las fuentes, ya sean oficiales y o privadas. En el caso de las fuentes indirectas, no tenemos información de archivo. Por ejemplo, si estamos en UCIL TV haciendo una nota de una alumna karateca que acaba de ganar un campeonato internacional, ¿no? Podemos recurrir al archivo mismo de UCIL TV, en el cual ya, por ejemplo, antes hemos hecho una o dos notas de... Perdón, voy a apagar mi celular. Y ahora sí. Claro, entonces podemos recurrir a material de archivo mismo que tenemos en UCIL TV, ¿no? Sobre la misma deportista, sobre la misma karateca. Ahora, gacetillas oficiales y privadas. Esa palabra nosotros no la usamos mucho, pero se refiere a notas de prensa oficiales y privadas, ¿no? Las notas de prensa es la información que comparten instituciones privadas o públicas para dar a conocer hechos de relevancia en sus respectivos medios, ¿no? Y eso lo comparten con los periodistas de diferentes casas editoriales, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar una nota de prensa. Esta nota de prensa me llegó hace unos días a mi correo, ¿no? Casi siempre vienen rotuladas así, ¿no? Como nota de prensa y tienen vienen con su... Ay, no recuerdo en ese momento si me ha ido la palabra, pero vienen rotuladas con... ¿El logo? El logo, no es el logo, es otra palabra. Es como un membrete. Sello de agua. Hoja membretada. Hoja membretada, exacto. ¿No? Entonces viene con ese membrete, ¿no? Red IDI, Investigación, Desarrollo e Innovación. Entonces, bueno, el título es Soluciones innovadoras contra la COVID ganan premio BUE 2021. Por ser modelo de alianza entre Estado, academia y empresa, un proyecto sobre cascos de oxigenación no invasiva, otro de un ventilador mecánico, ambos para pacientes de COVID, y un programa de ecoturismo, ganaron el premio a la vinculación Universidad-Empresa 2021, convocado por la Asociación Civil Red IDI, que busca vincular de manera efectiva e inmediata la demanda y oferta entre el sector empresarial y las universidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta nota, si la recibiéramos en UCIL TV y, bueno, coordináramos para hacer las entrevistas respectivas, no tendría la extensión que normalmente tienen las notas de prensa enviadas por las instituciones, ¿no? Porque en este caso, ¿cuántos párrafos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 párrafos, ¿no? Usualmente las notas de prensa de instituciones son un poco largas, pero cuando cada medio de comunicación que decide abordar el tema, ya bueno, puede sintetizarlo y acortar, ¿no? la extensión de todo eso. Entonces, volviendo a las diapositivas, bueno, tenemos estudios y encuestas también. Por ejemplo, si estamos haciendo una nota acerca de niños con cáncer, ¿no? Podríamos, por ejemplo, recurrir a fuentes oficiales en las que se manejen cifras, ¿no? Del MINSA, por ejemplo, el Instituto Nacional del Niño, Instituto Nacional de Salud del Niño, el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Entonces, todas esas fuentes nos pueden ayudar para realizar una nota, ¿no? Una nota informativa. Ahora, las agencias de noticias, bueno, he seleccionado lo he tomado de Wikipedia porque me parece que está bastante bien explicado, ¿no? Dice, las agencias de noticias son organizaciones que recogen noticias de sus corresponsales en distintos lugares del mundo y las transmiten inmediatamente a una central, donde después de tratar la información le envían lo más rápido posible a sus clientes, ¿no? ¿Quiénes son los clientes de las agencias de noticias? Pueden ser radios, diarios, revistas, televisoras o portales web.
¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, voy a compartirles una nota del comercio. A ver, denme un minuto porque se me cerró la página y voy a buscar primero. Ya, entonces, por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Es un en vivo, dice, tiroteo en una escuela secundaria de Tennessee deja al menos un muerto y un policía herido. ¿No? Esto, Tennessee, ¿alguna idea de dónde queda? América, Estados Unidos. Estados Estados Unidos. Unidos, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjense en esta parte de acá. Agencia F, agencia de noticias. Esto quiere decir que el comercio, en su calidad de abonado a este servicio de noticias de F, ha publicado una nota que no es de su autoría, ¿no? Eso quiere decir que ningún redactor o ningún periodista del comercio ha escrito esta nota, sino que la agencia F le proporciona toda esta información, ¿no? Con videos, con fotos, ¿no? Entonces se los muestro para que lo tengan presente, ¿no? Cada vez que, al menos el comercio hace esto, ¿no? Pone la fuente, ¿no? En este caso es una fuente indirecta, ¿no? Una agencia de noticias F. Entonces, bueno, seguimos. Otro tipo de contacto indirecto con las fuentes es el Internet, ¿no? Bueno, lo usamos todo el tiempo. Google es de gran ayuda para encontrar diferentes tipos de información, estudios, las mismas encuestas, cifras, etcétera, ¿no? Y otros medios periodísticos, ¿no? Por ejemplo, si en UCIN TV queremos hacer una nota acerca del plan de gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Obviamente no lo hemos entrevistado nunca antes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos recurrir a otros medios periodísticos, ¿no? De repente ATV, Canal N, Latina, ¿no? Y tomar imágenes que después van a ser rotuladas con una, o sea, donde diga fuente, dos puntos, ATV o fuente, Canal N, etcétera, ¿no? Entonces, las imágenes podrían tomarse de otros medios periodísticos. En el caso del contacto directo con las fuentes, como les decía, pueden ser oficiales y privadas, ¿no? Por ejemplo, pueden ser entrevistas, conferencias de prensa, contactos personales, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero entrevistar a Paolo Guerrero, pero me es complicado acceder a su número celular, lo más probable es que con quien sí pueda contactarme es con su representante deportivo, ¿no? Entonces, en ese caso, ya tendría la forma de llegar a este futbolista, ¿no? La presencia en el lugar de los hechos también es una fuente directa, ¿no? Obviamente del periodista en el lugar de los hechos, las declaraciones y denuncias de los protagonistas. Entonces, como dice aquí, como pueden ver a la derecha, dice, la construcción de una noticia por lo general requiere de la concurrencia de varios de estos elementos combinados de uno y otro bloque, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podría ser? Volviendo al tema del caso de los niños con cáncer, ¿no? Podemos
buscar en internet las cifras de estudios, encuestas del MINSA, del Instituto Nacional de Salud del Niño. En Google, ¿no? En internet podemos encontrar notas relacionadas a este tema que me den mayor información. Puedo realizar entrevistas también a especialistas en cáncer infantil o a los mismos padres de niños con cáncer. A ver, Daniela me pregunta, cuando suceden cosas de último momento, ¿cuál es usualmente el medio de comunicación que usan para enterarse e ir al lugar? ¿Tú te refieres a UCIL TV o en específico? En general. Bueno, se realizan enlaces en vivo, ¿no? Se desplaza una comitiva de periodistas al lugar de los hechos y si hay algún noticiero que se esté desarrollando en ese momento, se hace un enlace en vivo, ¿no? Entonces, eso más o menos sería la forma de actuar cuando sucede algo de último momento, ¿no? Y bueno, obviamente se va al lugar de los hechos, ¿no? Hay presencia en el lugar de los hechos, en la medida de lo posible se realizan entrevistas, se obtienen declaraciones de las personas, de los testigos de la noticia, y así, ¿no? Así sucesivamente. Ahora, con respecto a la construcción de la noticia, ¿no? Bueno, tras el trabajo de reporteo, el periodista adopta el papel de relator y escribe un artículo informativo, ¿no? Para ello, la información debe haber sido previamente organizada siguiendo un criterio de relevancia periodística. En todas las informaciones periodísticas se puede identificar un eje o núcleo noticioso alrededor del cual giran el resto de las estructuras complementarias, que proporcionan mayor contenido y tienden a esclarecer el tema del que se trata, ¿no? Uno de los errores, bueno, algunos de los errores más comunes al momento de construir una noticia es ser excesivamente cronológicos, ¿no? Porque no necesariamente, por ejemplo, a ver, digamos el caso de un robo, ¿no? O mejor, a ver, un accidente de bus, ¿no? Entonces, si somos escrupulosamente cronológicos, la noticia empezaría antes del accidente, ¿no? Y en realidad no, en realidad la nota empieza con el mismo hecho del accidente. Abundar en detalles innecesarios también es uno de los errores que se cometen al momento de construir una noticia. Bueno, me imagino que algunos de ustedes ya conocen lo que es la pirámide invertida. No sé si algún voluntario quiera comentarme de qué se trata. O para todos es algo totalmente nuevo. De hecho, la pirámide invertida es cuando se empieza por algo que llame la atención a la audiencia y luego ir entrando a los hechos y a las demás cosas referentes O a sea, la noticia. se trata de, basándose en la forma de una pirámide, o sea, al revés, que la base de la noticia, lo principal, expresado mediante las 6 preguntas del qué, quién, cómo, cuándo, dónde, vayan en el primer párrafo. Y a medida que va avanzando se profundiza más. Exacto, muy bien, Álvaro, muy bien Claro, Pablo. al principio irían los titulares más que todo y luego como que en el medio del cuerpo de la noticia y al final como los detalles. Claro, en una noticia iría al principio el titular, obviamente, y después el lead, ¿no? Ahora lo vamos a ver paso a paso. Muy bien, Melanie. Bueno, la pirámide invertida tiene dos objetivos, ¿no? Por un lado está informar al receptor desde un principio sobre los aspectos fundamentales de la noticia y por otro lado se busca facilitar la supresión de los últimos párrafos, ¿no? Ya que contienen la información menos importante. O sea, por ejemplo, normalmente cuando en un medio el diagramador te da un espacio para hacer una noticia, tienes la opción de suprimir la información menos relevante que va al final, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Obviamente lo más importante va al inicio y se va descendiendo en grado de importancia hasta dejarlo menos relevante al final.
o en todo caso detalles que no son totalmente trascendentes, ¿no? Entonces, la pirámide invertida también permite enterarse de lo central de la noticia con solo leer los 2 primeros párrafos, ¿no? Si se está interesado en detalles, antecedentes o información documental, ya se lee el resto de la nota. Si bien las nuevas tendencias periodísticas favorecen estructuras textuales más elaboradas y atractivas, de todos modos la pirámide invertida sigue siendo lo más efectivo para que se inicien en la redacción periodística informativa, ¿no? Entonces, justamente como decía Álvaro, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Como decía Álvaro, ¿no? La pirámide invertida, como su nombre lo dice, es una pirámide de cabeza, ¿no? En la cual la base, que es el I, ¿no? Responde a las preguntas básicas del periodismo, ¿no? El qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué. Pero no necesariamente todo se va a responder en el primer párrafo, ¿no? Por ejemplo, podría reservarse el cómo para un segundo párrafo. Por eso mismo aquí dice, ¿no? Cuerpo, explicación y ampliación del I. Desarrollo del gancho noticioso con información de apoyo, antecedentes y entrevistas. Y finalmente los detalles de fondo que pueden ser hechos menores, ideas secundarias e incluso una conclusión. Bueno, el lead ya lo hemos visto, dijimos que son las preguntas básicas del periodismo, ¿no? Pero una vez reunidos los hechos, comienza la tarea de convertir toda esa información que tenemos en una noticia agradable con un lead llamativo, ¿no? La idea es, como decíamos, que el lector o el espectador o el televidente se enganche, ¿no? Para ello, el redactor revisa, escoge, descarta y sintetiza hasta alcanzar su objetivo. Bueno, como les dije, no todas las preguntas se deben responder necesariamente en el lead, ¿no? Puede ser segundo párrafo, el segundo por lo general. Y bueno, ya depende del redactor con qué inicia su nota, ¿no? Pero tiene que buscar que la noticia sea llamativa, ¿no? Buscar hechos, anécdotas o detalles que sirvan como gancho para iniciar. Entonces, por ejemplo, bueno, he seleccionado esta nota que me parece que tiene el estilo de pirámide invertida clásico. Necesito 2 voluntarios para leer los párrafos. Yo. Paola, ¿verdad? Sí. Ya, Sí. Paola, y después alguien más. Alexandra. Muy bien, entonces Paola lee los 2 primeros párrafos y Alexandra lee los 3 últimos. Ya, está bien. Ya. Comas. Padres reclaman por costo de pensión de colegio. Decenas de padres de familia protestaron en el frontis de la sede del colegio Saco Oliveros, en el distrito de Comas, con el fin de exigir la reducción de las pensiones de sus hijos hasta en un 50%. Algunos apoderados aseguraban que el servicio brindado por la institución educativa en estos momentos no justifica el monto que mantienen vigente. Otros denunciaron deficiencias en la enseñanza a distancia, pues no cumpliría con los estándares de calidad exigidos por el Ministerio de Educación. Sí, Alexandra. La educación virtual es una improvisación que se está dando no porque ellos lo plantearon, sino porque es una medida de emergencia. Nadie se proyectó a esto, pero lamentablemente no es la misma educación que se hizo en un contrato inicial. Dijeron, los padres de familia indicaron que la mensualidad de 490 soles comprendía asesoría personalizada y presencial de profesores, acceso a una biblioteca, disponibilidad de áreas de recreación, etc. Y sin embargo, nada de lo anterior es entregado hasta el momento, en este momento. En respuesta, el Colegio Saco Oliveros señaló que aplicará descuentos de hasta 20%. Muy bien, chicas, gracias. Entonces tenemos que, es una nota acerca de un reclamo, ¿no? De padres de familia por costo de pensión en un colegio.
Muy bien, entonces si nos centramos en el lead exclusivamente, en el primer párrafo de la noticia, ¿cuál sería el qué? En pocas palabras, ¿cómo podríamos responder a la pregunta qué? Educación. Plantón, eh, el plantón que hicieron. Ya, pero hay un hecho concreto. No le reducen la mensualidad. Muy caro para lo que dan. Ya, entonces, a ver, nos estamos complicando un poquito. Mejor empecemos con el quién. Las pensiones. ¿Quién padre de Padres familia? de familia del colegio Saco Olivero. Padres de familia. Ya, los padres de familia, ¿qué hicieron? Protestaron. Protestaron, ¿no? Muy bien. ¿Dónde? Comas. Comas, ¿no? Pero más específicamente, En el Saco colegio Oliveros. Saco Olivero. Colegio Saco Oliveros. ¿Tenemos el cuándo? No, 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 no tenemos el cuándo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Producción de pensiones. porque no justifica lo que le habían prometido en un inicio, Ya, educación virtual con la presencial. producción de pensiones. claro, pero si nos enfocamos exclusivamente en lo que tenemos en el texto, Producción de pensiones. Exigir la reducción de las pensiones. ¿por qué protestaron? Por Porque la no le reducen las pensiones. de las pensiones. ¿Y de qué manera? Protestando. Con pancartas. Protestando, ¿verdad? O sea, protestando o podríamos decir mediante un plantón, ¿no? Ya, muy bien. Entonces ahí, como les decía, ¿no? Ese es el primer párrafo, este es el lead, ¿no? Como ven acá, se escribe así. Y en el cual se responden las preguntas básicas de periodismo. Como les dije, no necesariamente todas las respuestas se van a dar en el primer párrafo, ¿no? Podrían reservarse algunas para el segundo párrafo, por ejemplo. Aunque en este caso no se mencionó en ningún momento de la nota el cuándo, pero se sobreentiende que es algo reciente, ¿no? Porque al ser una nota de un diario, esto no debe haber sucedido hace mucho. A lo mucho será, pues, no sé, el fin de semana, ¿no? Si la nota sale el lunes, por ejemplo. Ahora, el cuerpo de la noticia, ¿no? Ya incluye ampliación del lead, ¿no? Con información de apoyo y antecedentes y entrevistas, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que algunos padres de familia aseguraban que el monto era injustificado y otros denunciaron deficiencias en la enseñanza a distancia, ¿no? Entonces, para refrendar un poco lo que se dice acá, es que el periodista en el tercer párrafo incluye una parte de una entrevista, ¿no? La educación virtual es una improvisación que se está dando no porque ellos lo plantearon, sino porque es una medida de emergencia. Nadie se proyectó a esto, pero lamentablemente no es la misma educación que se hizo en un contrato inicial, dijeron. ¿No? Y por último, los detalles de fondo. Tenemos hechos menores, ¿no? Como por ejemplo el monto exacto de la pensión. ¿De cuánto era? 490. 90 soles. 490 soles. Y las ideas secundarias son los beneficios que otorgaba el colegio antes de la pandemia, ¿no? Eso es, en verdad, termina siendo un poco intrascendente. O sea, si yo me quiero enterar de lo que sucedió, en verdad eso no ayuda mucho. Pero no está de más si es que tengo el espacio para incluirlo, ¿no? Y por último, la conclusión, ¿no? Que al final el colegio señaló que aplicará un descuento. Entonces, bueno, esa es una nota, ¿no? La hemos analizado. Ahora vamos a analizar otra que está titulada de esta manera, ¿no? Novak Djokovic fue descalificado del US Open por haberle pegado un pelotazo a una jueza de línea. ¿Conocen a Novak Djokovic? ¿Han oído hablar de él? Sí, Él es, ¿qué? tenista.
tenista, ¿verdad? ¿Y el US Open qué vendría a ser? Es un campeonato de Estados Unidos. Exacto, ¿no? Un torneo de Estados Unidos. Entonces veamos a ver lo que dice aquí la bajada. Dice, el serbio perdía ante Pablo Carreño Busta en la cuarta ronda del Grand Slam. El Grand Slam se refiere al US Open, cuando tiró una pelota hacia atrás y le dio en la garganta a la asistente, ¿no? Entonces, aquí en la imagen podemos ver lo que sucedió, ¿no? Se ve a la jueza de línea en el suelo, ¿no? Todavía dolorida por el impacto del pelotazo. Y vemos que Djokovic está probablemente disculpándose por haberla golpeado, ¿no? Entonces, a ver, una vez más. A ver, un voluntario o voluntaria para leer este link. ¿Yo puedo leerlo? Sí, Diego, por favor. Ya. Se terminó el US Open para Novak Djokovic en un episodio único en su carrera. El serbio fue descalificado del certamen tras haber agredido sin intención a una jueza de línea durante el partido ante el español Pablo Carreño Busta, correspondiente a la cuarta ronda del certamen que se celebra en Nueva York. Muy bien. Entonces, a ver, empecemos por el quién. Novak Djokovic Novak Djokovic, ¿verdad? ¿Qué pasó? Terminó agredió su sin carrera. intención a una jueza de línea. Ya, Fue descalificado. exacto, fue descalificado, ¿no? ¿Dónde sucedió esto? En Nueva York, en US Open, Nueva York. Nueva York. ¿Cuándo sucedió? En este caso no tenemos una fecha, pero si ustedes se fijan bien, El año pasado creo fue. ya, Este año. En la cuarta ronda. en la cuarta ronda, exacto. Cuarta ronda del US Open. ¿Por qué fue descalificado del certamen? Por haber agredido sin intención o tirarle un pelotazo. Ujú. Ya. ¿Y el cómo? Un pelotazo. Ya, pero Pesa. claro, eso lo sabemos por el titular, pero ¿esa información está en el lead o no está? No. No está, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? Que están reservando esa información para el siguiente párrafo. Por eso les decía que no necesariamente todas las preguntas del periodismo, del lead, o sea, estas que están aquí, no necesariamente todas van a ser respondidas en el primer párrafo. ¿No? Entonces, a ver, ¿algún voluntario para leer este texto? Melanie, por favor. El hecho sucedió durante el primer set, cuando el serbio caía 6-5 y le habían quebrado el saque. De la bronca, el número 1 del ranking ATP pegó un pelotazo hacia atrás y le dio en la garganta a un asistente que estaba contra el muro. De inmediato el tenista se disculpó e intentó explicar que no había tenido intención de lastimarla, pero ya era tarde. Tras casi 10 minutos en el que la mujer, quien quedó tendida en el suelo tras el impacto, fue asistida por el personal y de debate sobre lo que había sucedido. El juez decidió descalificar a Nole. Minutos antes, en ese mismo juego, había sufrido un golpe en el hombro izquierdo al resbalar y caer en mala posición, tratando de devolver un ajustado disparo de Carreño. Tras recibir atención, volvió a la cancha para acabar perdiendo el juego y cometer luego el incidente con la jueza. Muy bien, gracias. Entonces, acá, por ejemplo, está bueno, sí, resaltado en negritas. ¿Qué está resaltado en negritas? Justamente el cómo, ¿no?
¿Cómo fue que terminó siendo descalificado Djokovic por el pelotazo que le dio en la garganta a un asistente, ¿verdad? Entonces, bueno, en el cuerpo de la noticia vamos a encontrar diferentes aspectos, ¿no? Por un lado tenemos un antecedente, ¿no? ¿Qué había sucedido previo al accidente, ¿no? Y esto era que iba perdiendo, ¿no? Información de apoyo es que Djokovic se disculpó y que la mujer quedó tendida 10 minutos tras el impacto. Ahora, una ampliación del lead, ¿no? Con respecto a la descalificación, ¿no? Es que los organizadores tomaron la decisión de descalificar al tenista, ¿no? Y ahí hablan de... a ver, ¿dónde está esto? Claro, el juez decidió descalificar a Noles, es otro nombre con el que se conoce a Novak Djokovic. Y el segundo antecedente es que minutos antes el tenista se había caído durante una jugada y requirió atención médica, ¿no? Pero bueno, esto ya termina siendo información secundaria, ¿no? Porque no está relacionado con el hecho concreto de la descalificación y la agresión a la jueza de línea, ¿no? Ya, a ver, otro voluntario para leer este texto. Miss, ¿puedo yo? Alexandra, sí. Pese a no haber tenido intención de herirla, el número 1 del ranking ATP violó el código de conducta que establece los jugadores no podrán golpear una pelota en forma violenta o peligrosa o con ira, patear o lanzar una pelota de tenis dentro del recinto del torneo, salvo en el ejercicio razonable de un punto durante un partido, incluido el calentamiento. Además, en este artículo se aclara que el abuso de pelota se define como intencionalmente o por imprudencia golpear una pelota fuera de la cancha, golpear una pelota de forma peligrosa o violenta, o golpear una pelota en forma negligente sin tomar en cuenta las consecuencias. Por esa razón fue correcta su expulsión. La USTA comunicó que tras su descalificación le aplicará una sanción disciplinaria, por lo que perderá los puntos que había acumulado en este certamen hasta el momento, y además no obtendrá premios por sus triunfos en el torneo estadounidense. Muy bien, Alexandra, gracias. Entonces aquí en este texto ya vemos detalles de fondo, ¿no? Son hechos menores e ideas secundarias. Por ejemplo, se habla del código de conducta, ¿no? ¿Qué establece el código de conducta? Se especifica exactamente de qué habla este código. Además se hace hincapié en un artículo del código, en el que incluso se cita, ¿no? Lo que dice el artículo. Y bueno, finalmente, ¿no? Se menciona la sanción que se le va a aplicar la sanción que se le va a aplicar a Djokovic, ¿no? ¿En qué consiste esa sanción? Quitarle sus puntos que había obtenido hasta el momento, había acumulado. Exacto, pierde los puntos, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo más de lo que es la pirámide invertida, ¿no? Una era una nota social, ¿no? En el caso de lo de los padres de familia, y en este caso tenemos una nota deportiva. Muy bien, chicos, entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Lo que sí les voy a pedir es que para la próxima semana, para el domingo, hasta el domingo, me puedan escribir un texto, un texto en el cual ustedes hablen acerca del impacto que la pandemia por el COVID-19 ha ocasionado en sus vidas, ¿no? Entonces, pueden ser 2 o 3 párrafos, ¿no? Para que no se compliquen ¿Tiene mucho. que tener una regla o algo para escribir el texto? No, en este caso no, porque no, como no es exactamente una noticia, más o menos quiero darme una idea de su escritura, ¿no? Me disculpe una pregunta. La clase es grabada, ¿verdad? ¿Dónde salen las grabaciones? Disculpa. Las clases, o sea, las grabaciones de las clases, ¿dónde la podemos ver? Ah, las grabaciones. Sí, sí. Les puedo mandar el link después de Sí, WhatsApp. porfa, o sea, si podría mandarme a mí todas las grabaciones de la clase pasada y esta, porque quiero estudiarlo y todo. Ya, perfecto, sí, no hay ningún problema.
Disculpe, Entonces, ¿podría repetir? No sé, yo creo que ¿Dónde lo van a subir? a ver, tendría que enviárselos por correo, porque yo lo grabo en la computadora, no lo grabo en la nube. Ah, ya. Sí, Por no, correo. sí, se los podría pasar por correo. Me avisan quiénes quieren que les pase la clase y yo se las paso. Ahí está mi Disculpe, correo, me ¿podría lo acabo de decir mandar. Yo. el texto? Disculpa, Diego. ¿El texto sobre lo que teníamos que hacer? Sí, como les decía, es el impacto de la pandemia por COVID-19 en sus vidas. Eso es básicamente. No sé, pueden decir, eh, ¿El impacto de la pandemia en nuestras vidas? claro, por Miss, ejemplo. por favor, ¿puede pasar las PPT después, por favor? Sí, De de la todas maneras clase. les voy a pasar las diapositivas. ¿Esa tarea va a ser por correo o tenemos que hacerlo para la otra semana de hablarlo aquí? No, me lo mandan por correo hasta el domingo. Hasta el domingo. ¿Cuántos párrafos dijo? 2 o 3. Por eso no se compliquen mucho, siéntanse libres de redactar según lo que ustedes sientan, ¿no? No es Miss, ¿cuál es su correo? Disculpe. ya lo voy a poner en el chat. Ese es mi correo. Más bien, un momento, chicos, no se vayan a salir. Voy a anotar los nombres de todos los presentes. Miss, ¿dónde mandó el correo? No ha llegado nada. ¿Cómo me dices? No llegó nada del correo, de su correo, disculpe. Ah, está en su pantalla, en su... Ah, ya, ok, ok. Ya, a ver, vamos a ver, Diego, Osco. Alexandra Terrones. Álvaro Chávez. Daniel Vargas. Daniela Alessandra González, ¿no? González. Fabiana Aranda. Javier Armas. José Palomino. Acá presente, Miss, presente. Muy bien. María Fernanda Quinteros. Presente. Muy bien. Disculpe, no dije presente. Diego José. No es necesario, pero sí está bien, gracias. yo también me había asustado. Melanie Rojas. ¿Presente? Muy bien. Paola Lázaro. Presente. Rodrigo Cornejo. Presente. A ver. Rodrigo Cornejo. Romina Romero. Presente. Romina, tú estás regresando, ¿verdad? Sí, ¿Cómo estás? hola, ¿Cuánto tiempo? bien. Y prestando atención. ¿Qué tal? Romina, a ver. Romina Romero. Víctor Peredo. Romy Moriano. A ver, tengo 18. A ver, ¿cuántos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 15. Alguien me falta. Alexandra, Álvaro, Daniel, Daniela, Alexandra, Diego, Osco, Fabiana, Javier, José Luis. Ah, ya. Claro, es que José Luis está duplicado. 15. Está bien. Bueno, chicos, entonces así quedamos. De todos modos, por WhatsApp les voy a
Les voy a pasar nuevamente, les voy a dar las indicaciones nuevamente del texto que tienen que escribir y ya estamos conversando cualquier novedad por correo o por el WhatsApp. Disculpe, ¿va a haber otro cuestionario? Otra. Chao, Miss, cuídese. Cuestionarios, se los voy a pasar también. Ok, gracias. Mis, A ver. esos cuestionarios se les debe enviar a su correo, ¿verdad? Exacto, sí, al correo también. Ok. Miss, solo nos está dejando como tarea el cuestionario. No, y el texto también del que les hablaba acerca del impacto que ha tenido la pandemia en sus vidas. El cuestionario es el de la anterior vez, ¿verdad? No, el cuestionario es sobre lo de hoy. La pirámide Entonces son 2. Ok. serían 2. Muchas gracias. De nada. Bien, chicos, bueno, les agradezco por haber estado presentes y ya nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias. Cuídate. Hasta luego. Chao. Tommy, gracias.